Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta segunda sesión del ciclo de arbitraje que hemos organizado con el CIMA. Esta además es la segunda edición de este ciclo. Me acompaña este magnífico ponente que tenemos hoy, José Carlos Fernández Rozas, que además, aparte de haber colaborado y habernos propuesto esta iniciativa ya en el mes de junio, sin duda el propio CIMA ha tenido a bien poder hacer caso a los jóvenes abogados, darnos cuenta de la importancia de lo que es la formación en el arbitraje, sobre todo para todos aquellos que, como además nos habéis trasladado, el arbitraje solamente se explica a nivel teórico en las universidades, en los planos de estudio, y la verdad que es luego poder especializarse requiere una formación extra y sobre todo de lo que vino todo esto, José Carlos, oye, ¿cómo puedo iniciarme en el arbitraje? ¿Cómo funciona una corte? Y la verdad que ese primer ciclo que hicimos, que tuvo una buena acogida y además vino a explicaros un poquito cómo era la vida de un árbitro, cómo funcionaba esa especialización, esa rama, al cual os animamos a seguir aprendiendo como estáis demostrando en el día de hoy. Y el pasado 13 de octubre tuvimos la primera de las sesiones, que era una presentación que yo considero que es súper importante, como no podía ser, cómo podemos ejecutar un modo arbitral, cómo nos relacionamos nosotros con los juzgados, esa jurisdicción que se encuentra saturada y que necesitamos el arbitraje como otros métodos alternativos de resolución de conflictos para dar salidas a nuestros clientes, que es de lo que va esto. No solamente es una cuestión económica, es una cuestión temporal. Y hoy vamos a hablar especialmente sobre la relación entre el juez y el árbitro, una vez que tengamos nuestro laudo, una vez que tengamos ese acuerdo, cómo lo podemos ejecutar y sobre todo vamos a hablar de ese control jurisdiccional. La semana de 13 de octubre hablamos también de ese pequeño control, lo empezamos a introducir por lo menos, de ese pequeño control, esas causas de nulidad por las cuales un laudo podía ser no ejecutable, pero las cuestiones de fondo, las cuestiones de materia, los jueces no pueden entrar. Por tanto, no me quiero enrollar más. Os explico básicamente también la dinámica de la sesión. Vosotros aquí sois los protagonistas. Además, José Carlos es una persona afable y cercana, en la medida de lo que puede. Y podéis hacer unas preguntas que consideréis. Nosotros las vamos a ir formulando porque queremos que también sea todo esto un debate. Tenéis en la pestaña de documentos información relevante de la agrupación de jóvenes abogados, información relevante de CIMA. Os vamos a facilitar el enlace al blog de José Carlos, que es de suma importancia porque además lo tiene actualizado, está comentando sentencias, novedades jurídicas que están sucediendo en materia de arbitraje. Es fundamental que lo tengáis y también material adicional, alguna sentencia que vamos a analizar el día de hoy. Así que sin más dilación, pues muchísimas gracias. Es un gran placer estar con los jóvenes abogados y con esta asociación emprendedora de jóvenes abogados. Yo también soy un joven abogado en el sentido de que dediqué gran parte de mi vida a la universidad, pero luego me inscribí como abogado y estoy como abogado ejerciente, por tanto, no tengo tantos años como abogado, aunque sí tengo muchos años como árbitro. Pero aquí en España siempre hubo problemas si para ser árbitro es necesario ser abogado o no. Y bueno, en algunos casos no es necesario ser abogado en ejercicio, entonces yo pude ser árbitro, sobre todo en arbitrajes internacionales, que es a lo que me dediqué en una primera fase. Pues agradezco mucho. Y bueno, yo pertenezco aquí en Madrid hay varias asociaciones de varias cortes de arbitraje. Está la del Colegio de Abogados, que es una corte, digamos, importante. Tiene la lista de árbitros de Madrid, que es fundamental para el sorteo de árbitros, como veremos ahora. Y también, desde hace muchos años pertenezco a la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, que es una asociación privada, no es una corporación, y entonces esta corte ha cumplido ya 30 años
y lleva no tantos arbitrajes como otras cortes, pero son arbitrajes de más cuantía. Es decir, que, y entonces, bueno, pues es una corte que tiene su experiencia, una lista de árbitros pues, muy acreditada. Yo estoy muy orgulloso de estar en esta corte de arbitraje y, por tanto, bueno, pues la corte quiere, gracias a la invitación que ha hecho la Asociación de Jóvenes Abogados, pues explicar un poco lo que desde la perspectiva de una corte de arbitraje pues es el desarrollo del arbitraje. Antes de entrar en el estudio de las relaciones entre jueces y árbitros, a lo cual pues ven ustedes ahí en la pantalla lo que podemos llamar el edificio arbitral. Cuando hablamos de arbitraje hablamos de muchas cosas y hay que saber de qué estamos hablando. Entonces, en este edificio arbitral ven ustedes que hay 3 plantas. Hay una planta de abajo, donde está el juez. Hay una planta primera, donde hay, por una parte está la corte de arbitraje. En este caso está la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje. Y luego al lado está el Tribunal Arbitral. Ahí ven ustedes cómo está, por una parte, el Tribunal Arbitral, junto con secretario o secretaria que asiste a las reuniones, y luego en cada una de las partes, demandado y demandada, que son los que llevan el arbitraje. Y por otra parte hay una planta de arriba, donde diríamos que haremos alusión a ella, y que es muy importante en la actualidad, porque el arbitraje pues, combina su función con otros medios de arreglo de controversias, y por tanto el arbitraje hoy día está combinado en sus distintas fases con los ADR, y por tanto hoy día pues, muchos arbitrajes no acaban en un laudo arbitral, sino que las partes deciden, cuando ya está avanzado el arbitraje, someterlo pues, a un tercero para que llegue pues, a una solución de mediación, como queramos llamarla, y acabe con el procedimiento y se ahorre pues, dinero en la materia. Pero antes de describir el edificio arbitral, que en este caso pues, nosotros vamos a estar hablando en la tarde de hoy, de las relaciones entre la planta baja y la planta primera, es decir, las relaciones entre el juez y el árbitro, porque son plantas que en principio son compartimentos estancos. Y lo primero que debemos decir es que el juez no puede entrar en la primera planta, eso está claro que no puede entrar, pero el árbitro puede bajar a la planta de abajo y pedirle al juez varias cosas. Puede pedirle ayuda, puede pedirle, digamos, que intervenga para el control del laudo arbitral y, sobre todo, como se ha señalado en la sesión que hubo el otro día para la ejecución del laudo arbitral. Pero antes de entrar, ya digo, quisiera hacer referencia a 6 puntos que ustedes deben de tener, en mi opinión, muy claros para que no haya confusiones, porque los profesores tendemos muchas veces a confundir a los alumnos, en el sentido de que nosotros queremos proyectar el área de conocimiento donde estamos adscritos a todo, diciendo nuestro área de conocimiento es la más importante, y el arbitraje es un área de conocimiento interdisciplinar. No se puede concebir desde la perspectiva de una asignatura de la Facultad de Derecho completa. Entonces es muy curioso que los civilistas pues hablan del convenio arbitral y solo se citan a ellos mismos. Los procesalistas pues hablan del equivalente jurisdiccional y solo se citan a ellos mismos. Los mercantilistas dicen, bueno, las materias tratadas en el arbitraje son esencialmente mercantiles y por tanto pues esto es derecho mercantil. Los internacionalistas dicen, bueno, pero es que los arbitrajes en realidad son arbitrajes internacionales y por tanto esto depende del derecho internacional. Y siempre hemos estado pues unas discusiones que nos han llevado muchas veces a discusiones en las facultades de quién explicaba el arbitraje. Entonces, el arbitraje deben explicarlo las personas que saben arbitraje, con independencia de que estas personas puedan ser mercantilistas. Hay excelentes mercantilistas, especialistas en arbitraje, excelentes procesalistas, especialistas en arbitraje, excelentes civilistas, especialistas en arbitraje y excelentes internacionalistas, especialistas en arbitraje. Y además, hoy día, sobre todo después de la reforma de la ley de arbitraje del año 2011, pues el arbitraje se ha penetrado en el ámbito del derecho administrativo. Y hoy día son los administrativistas los que acaba de salir un libro recientemente que habla de la mediación y el arbitraje ante la administración pública. Y por tanto dice, bueno, pues esto es todo derecho administrativo. Entonces, bueno, pues esto es interdisciplinar. Y entonces tenemos que jugar con todos estos conceptos y olvidarnos
de las categorías jurídicas en las cuales están divididas las asignaturas de la carrera y, por tanto, desde una perspectiva práctica. La cuestión es que hay que distinguir entre arbitraje y jurisdicción. La jurisdicción se encuentra en el artículo 117 de la Constitución y corresponde, es un poder del Estado que ejercen solamente los jueces y los tribunales. Punto. Y por tanto, que la jurisdicción luego se distribuye a través de criterios de competencia, la competencia territorial, competencia objetiva, la competencia funcional, y es una función del Estado. Por tanto, pues el arbitraje no tiene ninguna entrada en el elemento jurisdiccional. Entonces, estas teorías que dicen, no, es que el arbitraje es jurisdicción. No, el arbitraje es un método alternativo de carácter contractual. Y por tanto, pues no está dentro de la jurisdicción. Por tanto, no hay conflicto, porque como los árbitros no entran en el ámbito jurisdiccional, pues no hay conflicto entre jueces y árbitros como regla general. Entonces, hay que distinguir, el juez juzga en derecho, en nombre del Estado. El árbitro resuelve una controversia, no es un juez, resuelve una controversia concreta sobre la base de unos parámetros que le han dado las partes, de un objeto concreto. No es un juez, no imparte esta justicia jurisdiccional. Por lo tanto, este es el primer dato que debemos de tener en cuenta. El segundo dato es que es muy curioso, el arbitraje tiene, digamos, un desarrollo más internacional que interno. Es decir, que incluso la ley española del año 2003, modificada en el 2011, pues es la plasmación de una ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional del año 1986, y es una ley que se llama Ley de Arbitraje Comercial Internacional. Y por tanto, pues es una ley pensada, es decir, la ley modelo es una ley pensada para el arbitraje internacional que se ha trasladado al arbitraje interno. Y aquí hay que hacernos una crítica, tenemos que hacernos una autocrítica, en el sentido de que cuando empezamos a explicar arbitraje, pues explicamos el arbitraje internacional. Cuando el arbitraje internacional pues es muy minoritario, la verdad es que da mucho dinero, pero claro, lógicamente las empresas españolas que comercian en el exterior no van a los jueces, van al arbitraje, pero digamos este arbitraje está repartido entre las grandes firmas de abogados, ¿para qué vamos a engañarnos? Es decir, que legítimamente pues ellos tienen a estas empresas como clientes y por tanto, bueno, pues el arbitraje internacional es difícil que salga de estos círculos de grandes despachos de abogados, donde en España hay excelentes abogados, por otra parte, que ganan los pleitos y que saben mucho arbitraje. Pero este es el arbitraje internacional. Y sin embargo, pues hay una dimensión que es el arbitraje interno, los conflictos internos que surgen dentro del Estado español. Y entonces, bueno, pues vamos a estudiar esto fundamentalmente, aunque hagamos alguna alusión al arbitraje internacional. Yo he de decir que en mi otra vida era catedrático de Derecho Internacional Privado, me dedicaba al arbitraje internacional, me dedico. Pero miren, ahora, por ejemplo, en la actividad que tengo, pues solo tengo un arbitraje internacional y tengo 6 arbitrajes internos. Por tanto, y he tenido que aprender. Y he tenido que aprender las reglas de cada institución arbitral, porque cada institución arbitral es un mundo. No es un mundo difícil, pero es un mundo que hay que comprender. No hay unas reglas generales para todos los arbitrajes, y por tanto hay arbitraje CIMA, hay arbitraje de la Corte de Madrid de arbitraje, hay arbitraje de la Corte Española de arbitraje. Hay muchas modalidades de arbitraje, aunque naturalmente hay unos principios comunes. Por tanto, quiero señalar que, digamos, muchas instituciones que se estudian y que se explican en todos los congresos son instituciones creadas fundamentalmente para el arbitraje internacional y no para el arbitraje interno. Por tanto, pues no es que haya que desecharlas, pero hay que tener en cuenta que no, digamos, nos condicionan tanto. En tercer lugar, tenemos que tener en cuenta de que el arbitraje tuvo mala prensa en España durante muchos años. Es decir, que costó. En el año 1953 se hizo la primera ley de arbitraje. Y como decían los grandes procesalistas de aquella época, pues Fenech, es decir, Aragonés, es decir, los grandes, Prieto Castro, todos aquellos, decían que era una ley antiarbitraje. En realidad, porque era una ley donde, digamos, había muchas restricciones al arbitraje. Era arbitraje fundamentalmente para las relaciones civiles, no para las relaciones mercantiles,
y prohibía el arbitraje institucional, es decir, que prohibía las cortes de arbitraje. Es decir, que era un arbitraje ad hoc, se basaba fundamentalmente en un arbitraje de equidad, donde se aplicaban las reglas del leal saber y entender de los árbitros, no arbitraje de derecho, como ahora. Nuestra ley dice que cuando hay un arbitraje, en principio se aplica el arbitraje de derecho y no el arbitraje de equidad. Y además, pues tenía muchos problemas, había que, digamos, antes de iniciar el arbitraje, hacer, digamos, el convenio arbitral, la cláusula compromisoria, complicadísimo, y además, digamos, había que llegar hasta el Supremo era el que decidía los recursos de anulación del laudo. La verdad es que esta ley del 53 tuvo muy poco éxito, se escribieron algunos libros importantes, pero en España y sobre todo en aquella época, tengan ustedes en cuenta que el 53 era uno de los años de la autarquía económica, en la que empezamos a salir en 1960, y por tanto, pues la ley de arbitraje tenía estas características. Pero no había arbitraje interno, pero las empresas españolas acudían al arbitraje internacional. Y bueno, pues algunos juristas españoles considerados como grandes sabios, como Federico de Castro, pues decía, bueno, el arbitraje, las multinacionales, los peligros, es decir, había una concepción estatalista del derecho que basaba pues que las normas que se aplicaban a las relaciones empresariales pues eran normas estatales y que solo podían intervenir los tribunales de justicia. Función estatal en la creación de normas, función estatal en el arreglo de controversias, y hoy día no es así. Hoy día, digamos, nadie va con el Código de Comercio a negociar un contrato. Es decir, los contratos ya están hechos. Tú ya partes de que existe un contrato y trabajas sobre el contrato, tienes unos libros que te indican cuál es el contenido de ese contrato en particular, cuáles son los problemas que tienen las cláusulas de arbitraje, perdón, las cláusulas de este contrato. Y además, hoy día, cuando pues, muchos de estos contratos tienen una cláusula al final, la cláusula jurisdiction, que dice, pues, esta controversia, este contrato en caso de controversia se llevará a arbitraje. Por lo tanto, bueno, pues había una reticencia. Y esta reticencia, pues, fue política. Siempre saben ustedes que siempre que hay un partido, pues en la oposición, pues dice lo contrario. Entonces, en aquel momento estaba primero UCD, y entonces pues hubo un intento de cambiar la ley de arbitraje. Se produce la Constitución Española. La Constitución Española, pues, por ese dicho, en el artículo 117 de la jurisdicción, y entonces empezaba a plantear el tema de si el arbitraje era contrario o no a la Constitución, tema que ha pasado en muchos países. Entonces, claro, pues el tema no tiene mucho sentido porque, lógicamente, si no es jurisdiccional, no interfiere en la Constitución. Y entonces se llegó a algo que se ha llegado últimamente, hemos tenido que pasar casi 40 años para llegar a esto, para decir que el arbitraje no está dentro del principio de la tutela judicial efectiva, porque el arbitraje no es tutela judicial efectiva, el arbitraje es el arbitraje. La tutela judicial efectiva corresponde a los jueces. Y entonces, pues el arbitraje se basa en el artículo 10 de la Constitución, digamos, en el artículo de desarrollo de la personalidad, y en el artículo 38, que habla del principio de libre empresa. Entonces, ese es un tema que se planteó un poco después de la entrada en vigor de la Constitución, un debate parlamentario donde precisamente el que llevó esta materia fue un diputado llamado Óscar Alzaga. Y Óscar Alzaga, pues, digamos que hablaba de algo que, bueno, la autonomía de la voluntad, sí, la autonomía de la voluntad es un principio esencial, pero no es un principio constitucional. Entonces, bueno, la idea fue que en aquel momento había una digamos, reticencia. Cuando llegó el Partido Socialista al poder en el año 82, pues digamos, el Partido Socialista, pues en principio no veía especialmente bien el arbitraje. Pues no tenían, ciertamente no tenían otras ideas, no tenían... Seguían siendo estatalistas. Claro, seguían siendo estatalistas. Había personas relevantes en aquel momento, había un constitucionalista importante, que era Ignacio de Oto, se murió enseguida. Ignacio de Oto pues decía, no, esto es jurisdicción, no se puede entrar en la jurisdicción. Es decir, había, y luego los jueces pues no lo veían bien, hay que reconocerlo. Es decir, los jueces decían, estos señores ya van a invadir nuestro campo, es como la medicina pública o la medicina privada. Nos quitan el trabajo. Claro, nos quitan el trabajo, es decir, que
si nosotros tenemos unos excelentes hospitales públicos o unas excelentes, como tenemos unas excelentes universidades públicas, ¿para qué vas a ir a una universidad privada? A no ser para que te aprueben, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí pasaba, digamos, algo parecido. Y entonces, pues bueno, los jueces no lo veían con buenos ojos. Incluso hubo alguna decisión que decía, bueno, es que esto que hacen los árbitros es como la libertad vigilada, tenemos que vigilar lo que hacen. Entonces, en este contexto y en la época del gobierno socialista, se hizo la ley de arbitraje del año 88. Esta ley de arbitraje no siguió ningún modelo internacional. Es decir, que estaban las reticencias ahí puestas, y aunque ya había una ley modelo que ya seguía en casi todos los países de nuestro entorno, que era la ley modelo del 86, 2 años anteriores, sin embargo, pues digamos, había mucho control, y había muchas cosas sin resolver, el tema de las medidas cautelares, había el tema de la recusación de los árbitros y la obsesión por el control. La obsesión por el control, es decir, que digamos, todo lo que hagan los árbitros hay que controlarlo definitivamente. Y se ponía muy poco hincapié en el auxilio que los árbitros debían de prestar. Es decir, que hubo un momento en que hubo pues una reticencia, pero empezó el arbitraje. Se crearon las primeras cortes de arbitraje y empezó a funcionar el arbitraje. Y hay un dato importante, y es que en aquel momento los jueces que intervenían en el arbitraje eran las audiencias provinciales, no los tribunales superiores de justicia, que no existían por otra parte. Y entonces las audiencias provinciales, pues he de decir que hicieron una jurisprudencia ejemplar. Es decir, que hay 2 tomos de jurisprudencia arbitral, uno que hicimos hace unos años, un grupo de árbitros, los 2 tomos están editados en la editorial Aranzadi, uno que son 60 años de jurisprudencia arbitral, y el segundo volumen que hicimos la profesora Fernández Pérez y yo, que son los últimos 10 años de arbitraje. Entonces, fundamentalmente, los 60 años primeros son la jurisprudencia del Tribunal Supremo primitiva y la de las audiencias provinciales, que fue ejemplar. Y por tanto, pues el sistema funcionaba con todas sus dificultades y con todos los problemas y con algunas sentencias que eran muy críticas, pero el sistema funcionaba. En el año 2003, pues cuando ya estaba, digamos, en los últimos estertores del gobierno, estaba el ministro Michavila, de ministro de Justicia, pues en aquella época se hacían cosas muy raras, pero aparte se siguen haciendo, es decir, las cosas raras se siguen haciendo cualquier partido que esté, ¿no? Pero aprovechando una disposición transitoria de una ley que no tenía que ver, se metió la ley de arbitraje al final en diciembre del 2003. Al final, nadie esperaba que iba a salir esta ley de arbitraje. Y bueno, he de decir que la ley de arbitraje en realidad, pues muy bien, porque, bueno, vino un árbitro conocido de la Cámara de Comercio Internacional, que estaba en un gran despacho de abogados de Madrid, se le llamó la Comisión General de Codificación. Y bueno, pues aunque todo el mundo se atribuye a la paternidad de la ley del 2003, la ley del 2003 es la ley modelo de UNCITRAL. Tiene 6 o 7 variantes pequeñas, porque en aquella época, pues, bueno, es decir, unas variantes pequeñas, pero no especialmente. Es decir, el grupo parlamentario catalán, que naturalmente pues siempre se le necesitaba, pues puso lo de, ya saben, ¿para qué voy a entrar? Pues metió lo de que el arbitraje debe ser confidencial. La confidencialidad que está, bueno, pues esto no está en otras leyes modelo, pero bueno, está ahí. Bueno, pero la ley está muy bien, sí, que la ley está muy bien, es perfecta, seguían las audiencias trabajando y diríamos, pues ya estábamos en el mundo, digamos, ya habíamos aterrizado, estábamos en la política, estábamos en el buen camino. Pero bueno, aparecieron algunas asociaciones, algunos clubs, algunas cosas que se crearon. Y en el año 2011 pues se hizo una reforma de la ley de arbitraje. Y bueno, pues bueno, no fue una reforma afortunada. No por nada, sino que se intentó hacer muchas cosas, pero no fue afortunada. Se introdujo el arbitraje administrativo, que eso se desarrolló el arbitraje societario, que así hicieron cosas muy bien. Pero digamos, pues no voy a decir una jaimitada, porque yo también cometí este error. Es decir, que yo cuando era profesor
pues cuando estábamos modificando la ley, también sugerí, incluso con algún grupo parlamentario con el que trabajaba yo en aquella época, que fueran los tribunales superiores de justicia. Es decir, yo también tengo culpa, ¿no? Porque en aquel momento no se sabía para qué servían los tribunales de justicia, sobre todo, si ahora ya se sabe, por supuesto. Pero lo que no tenía mucho sentido era la sala civil y penal, porque la sala civil fundamentalmente estaba para el derecho privado producido por la comunidad autónoma, vinculado al tema de los derechos forales, etcétera. Es decir, que no tenía mucho sentido, no tenía competencias la sala de lo civil. Y entonces, bueno, pues cuando se hizo la ley en 2011, se atribuyó esta competencia a los tribunales superiores de justicia. Lo cual cambió toda esta jurisprudencia, había 50 y tantas audiencias, había una jurisprudencia consolidada, y entonces, pues, los 17 tribunales de justicia empezaron a actuar bien, en términos generales bien, menos alguno que se desvió. Concretamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo una desviación entre los años el año 2015 a 2019. ¿Qué se debió eso? Pues ahora no lo voy a explicar. Te lo explico. Entonces, se debió, bueno, a que entró un magistrado nuevo y entonces, pues, cambió la jurisprudencia. Y entonces, pues, esto ha sido, este es el elemento sobre el que hay que insistir. Un magistrado, además, que había sido alumno mío, porque yo le di matrícula de honor, es decir, que no era una persona ignorante, por supuesto, catedrático de Derecho Procesal. Bueno, ahora veremos por qué pasó esta desviación y entonces, pues, esta desviación tuvo que arreglarse en los años 2020 y 2021 con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Hubo varios recursos de amparo contra decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que determinaron 5 sentencias, cuatro principales y 2 más accesorias, 6 sentencias que, digamos, hablaré de ellas, que hoy día pues, han marcado claramente cuál es el... Es decir, que ahora estamos ya en el camino perfecto, es decir, que ya, porque además el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha enmendado esta jurisprudencia, y aunque sigue habiendo algunos votos particulares, que es inevitable, pero la jurisprudencia es absolutamente equiparable a todos los países del mundo. Y luego, en otras comunidades autónomas no había jurisprudencia porque no había arbitrajes, y simplemente hay que reconocer, ahora que no nos oye nadie, que la mayor parte de los arbitrajes que se hacen en España se hacen en Madrid, incluso los arbitrajes marítimos. Entonces, no hay estadísticas, no se fíen ustedes de las estadísticas, que no las hay, pero algún elemento que hay, como por ejemplo que yo puedo manejar, como son las decisiones de anulación, pues más del casi el 50% de las decisiones de anulación son de Madrid. Y entonces hay que decir también que hay jurisprudencia muy buena, es decir, las audiencias, hay tribunales superiores de justicia que han hecho una jurisprudencia extraordinaria. He de citar en primer lugar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha hecho unas sentencias espléndidas, Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, hay una magistrada, Alegret, que ha hecho unas sentencias, y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, sobre todo a partir de la obra de Borja de Ángel, es decir, que han hecho unas decisiones extraordinarias. Y luego en Madrid, pues ahora se ha producido, ahora hay más, antes había solo tres miembros en la sala civil y lo penal, ahora hay más miembros, ahora hay más variedad y ahora, pues diríamos, tenemos una continuidad. Entonces, antes hablabas de mi blog, yo publico todos los días, publico un blog donde están las sentencias de arbitraje. Es decir, que están todas desde el año 2016 y salen diariamente. Y entonces, bueno, pues ustedes pueden ver que a pesar de que haya aparecido alguna noticia en la prensa falsa totalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues anula las sentencias que tiene que anular, poquísimas, y las anula justificadamente, pero la jurisprudencia es perfecta. Es perfecta. Entonces, pues ahora verán ustedes, y voy a referirme a una sentencia que acaba de salir hace unos días, que yo les recomiendo que la lean, porque es fundamental para lo que voy a explicar ahora. Por tanto, este es un dato que me parece muy importante para que lo tengamos en cuenta. Y otra cuestión que quisiera también decir es que el arbitraje, y precisamente a esta sentencia que me he referido, que el arbitraje y el procedimiento jurisdiccional son cosas distintas. Y no hay elementos comunes.
Por tanto, pues yo recuerdo una vez que aquí en el Colegio de Abogados estaba yo en un arbitraje y después de varias recusaciones y tal apareció un árbitro que al final las partes, digamos, lo admitimos como árbitro único y apareció con la ley de enjuiciamiento civil en la mano. Yo le pregunté, ¿qué hace usted con eso? Que no, por si acaso, dije, no, malo. Tiene eso, no, porque aquí la ley de enjuiciamiento civil no es supletoria. Entonces, esto es lo que dice la sentencia, y no lo digo yo, no piensen ustedes que yo tengo manía a la ley de enjuiciamiento civil. Yo soy tan abogado y llevo asuntos ante los juzgados y soy absolutamente respetuoso con el derecho procesal y con la ley de enjuiciamiento civil, pero los principios del derecho jurisdiccional no son de aplicación al arbitraje. Esto lo tienen que tener ustedes muy en cuenta. Y entonces, ahora ya paso, bueno, y termino con otro punto. Pues hoy día saben ustedes que nos amenazan con una ley de métodos alternativos de defensa, de resolución de controversias, mediación y otros procedimientos. No sabemos si esta legislatura dará tiempo para aprobarse. Se ha avanzado bastante en este sentido. Y entonces, bueno, pues están muy de moda los procedimientos alternos. Saben ustedes que todo el mundo es mediador. Saben ustedes que para ser mediador, a diferencia de árbitro, pues hay que hacer un curso. Yo aproveché la pandemia para hacer un curso por correspondencia y hacerme mediador, porque yo tengo el título de mediador y, bueno, pues me dedico algo a la mediación, pero la mediación y el arbitraje no tienen nada que ver. Son mundos absolutamente distintos. Uno es un procedimiento que no es jurisdiccional, pero es un procedimiento jurídico, y lo otro pues son, digamos, unas técnicas muy difíciles, complejas, pero son unas técnicas de arreglo muy diferentes. Con ello paso entonces a ver las relaciones. Una vez que vemos esto, pasamos a la otra diapositiva. Si es que esta, sí. Y entonces, en esta diapositiva ven ustedes ya el edificio arbitral desglosado. Miren, la parte amarilla es el imperio del juez. Entonces, a la izquierda verán ustedes que ahí está el juez. Y eso es una planta jurisdiccional. Y ahí está la ley de enjuiciamiento civil y las disposiciones de la ley de arbitraje que regulan, digamos, las relaciones entre jueces y árbitros. Esa es una planta donde manda el juez. Y entonces, en la planta verde o verdosa, eso es una planta donde se desarrolla el arbitraje. En esa planta, pues no se habla de procedimiento arbitral, se habla de sustanciación de las actuaciones arbitrales. Y ahí hay una serie de elementos donde no hay ni similitud, ni hay posibilidad de complemento con las leyes jurisdiccionales. Por tanto, en esa planta verde, ahí ven ustedes a la izquierda que manda el juez, manda el árbitro, perdón. Y ahí es una planta contractual. Ahí en esa planta está regida por el derecho civil y el derecho mercantil, mientras que la parte de abajo está regida por el derecho procesal civil. Ahí manda el derecho civil y el derecho, porque es una planta contractual. Está presente en todo tiempo la autonomía de la voluntad. Los plazos no son plazos procesales, sino que son plazos civiles, día a día, no es como los plazos procesales. Bueno, entonces son las dos plantas con las que vamos a trabajar ahora. Y luego está la planta de arriba, que esta planta de arriba hoy día es la planta de los procedimientos de arreglo que se pueden producir una vez que se ha iniciado el arbitraje. Es decir, que hay una de las características del arbitraje, lo adelanto ahora, es que muchas veces no se llega a un laudo porque las partes llegan a una transacción, y entonces esa transacción, ven ustedes una flecha que va hacia el laudo arbitral, pues esta transacción se puede convertir en laudo arbitral. ¿Qué ventaja tiene convertir la transacción en laudo arbitral? Bueno, pues que la impugnación de la transacción iría por el derecho de los contratos, mientras que el laudo arbitral, al convertirse en laudo arbitral, se convierte en cosa juzgada y por tanto pasa a la fase de ejecución. Por tanto, esta es la gran ventaja. Entonces, las relaciones entre jueces y árbitros están reguladas en todas las leyes de arbitraje. Y bueno, hay una diferencia que quisiera señalar aquí entre los países anglosajones y los países continentales. Y esto, digamos, el Tribunal Constitucional en este último año lo ha reforzado, en este año 2022 y en el 2021. Y es que el juez no puede entrar
en el proceso arbitral, no puede parar el proceso arbitral, no puede decir a los árbitros, paren ustedes, no puede decir a las partes, no sigan ustedes con el arbitral. Y aquí en España se plantearon una serie de cuestiones de prejudicialidad penal, si el asunto estaba vinculado a una prejudicialidad penal, si se podía ordenar la participación del arbitraje por existir un procedimiento penal pendiente. Y el Tribunal Constitucional, en dos sentencias, ustedes entran en mi blog y entran en el índice, ponen prejudicialidad penal, ustedes que hay dos decisiones absolutamente contundentes, diciendo que el juez no puede entrar ahí. Porque este es un mundo y el juez se reserva para el final. No es que el árbitro puede hacer lo que le da la gana, por supuesto, pero luego siempre tendrá que rendir cuentas y puede incurrir en responsabilidad, por supuesto, y ya hay muchos países donde se han condenado, y aquí en España tenemos algunos ejemplos, donde se han condenado árbitros. Es decir, aquí se habla no, me consta que ha habido arbitrajes de que le ha costado a dos árbitros más de 1 millón de euros el actuar, digamos, de una manera incorrecta. Por lo tanto, el árbitro tendrá que tener muy en cuenta lo que hace, porque puede incurrir en responsabilidad. Entonces ahí estaríamos. ¿Qué tipo de responsabilidad civil, reglamentaria? Pues todas, puede recurrir en todas, civil, penal, incluso responsabilidad penal, en toda la responsabilidad. Bueno, entonces, el tema está, como ven ustedes, pues hay un contrato ahí, que es lo que va, no todo arbitraje se pone en marcha por un contrato, pero normalmente hay una cláusula. Y normalmente los contratos tienen una cláusula. Y esta cláusula, pues normalmente debe ser una cláusula ya prefabricada. Normalmente hay dos posibilidades. La primera, someterse a una corte de prestigio. O a veces hay determinados arbitrajes que no deben de ir a una corte. Y no deben de ir a una corte porque hay una especial confidencialidad, hay una especial sensibilidad. Piensen ustedes dos empresas que están litigando, que se puede entrar a la prensa, que hay un litigio, que esto puede repercutir, y entonces hay mucho arbitraje ad hoc. Es decir, hay mucho arbitraje ad hoc que para esto es muy importante la Corte de Arbitraje del Tribunal de Colegio de Abogados de Madrid, porque tienen la lista para los arbitrajes ad hoc y se sortean y ustedes, pues lógicamente, pues podrán aspirar a estar en esta lista. Hay un comité de admisión y entonces, bueno, pues figuran estos arbitrajes ad hoc. Porque muchas veces cuando fallan las partes en el nombramiento de árbitros, pues hay algo que estaría, y lo ven ustedes en la parte amarilla abajo, designación de árbitros. Es decir, cuando las partes, esto es en el arbitraje ad hoc exclusivamente, aunque ha habido algunos casos donde las instituciones arbitrales fallaron y tuvo que intervenir el juez, pero normalmente cuando es un arbitraje ad hoc, es decir, un arbitraje sin corte de arbitraje, un arbitraje no administrado, pues entonces el artículo 15 de la ley de arbitraje establece que es el juez, el juez ¿qué juez? Bueno, pues la ley de arbitraje dice el Tribunal Superior de Justicia. Entonces es el Tribunal Superior de Justicia. Normalmente hay al año pues 15 o 20 casos en cada una de las cortes. Yo ya no los meto, no los incluyo en la jurisprudencia porque más o menos todos dicen lo mismo. Y entonces ahí para designar un árbitro pues hay que verificar, pues antiguamente se plantearon muchas cosas, pero fundamentalmente lo que hay que verificar es si hay convenio arbitral o no. Entonces, pues una vez y si además, si alguna parte ha puesto inconvenientes, porque si la otra parte está de acuerdo, pues no hay por qué ir al tribunal. Entonces, el juez verifica esto y entonces es un trámite, que realiza un trámite incidental que se realiza ante el Tribunal Superior de Justicia, acaba en una sentencia. Yo creo que debería acabar en PIC, pero no vamos a entrar en sutilezas. Son sentencias en donde normalmente, constatado por el Tribunal Superior de Justicia de que hay un convenio arbitral, pues se remite, en el caso de Madrid, por ejemplo, el oficial de justicia remite al Colegio de Abogados para que haya una lista de árbitros que están por categorías y entonces se procede al sorteo y se nombra el árbitro. Punto. No hay ninguna dificultad. Por tanto, esto es esencial. Si no hubiera un sistema en virtud del cual el juez pudiera resolver, pues no se pondría en marcha
un arbitraje, bastaría que una parte obstaculizara, digamos, el arbitraje. Y he de decir que el tema del nombramiento de árbitros es tan complejo que a veces dura hasta 2 o 3, en el arbitraje internacional dura hasta 2 o 3 años. Y que en el arbitraje también interno, pues hoy día está de moda la recusación de los árbitros. Es decir, que las partes no se ponen de acuerdo y bueno, bueno, esto es más bien un deporte, más que otra cosa, pero bueno, está ahí. La segunda cuestión, ustedes ven que empieza el arbitraje. Entonces, el arbitraje, sobre todo encima, tiene una institución que no está en mucho proceso, que se llama acta de misión. Que bueno, podemos decir esto en el derecho romano, litis contestatio y todo. No hay que ir al derecho romano para esto, o el derecho romano no están pensando en el arbitraje, por supuesto. Pero por esto viene de la historia, como decir, el derecho al trabajo en Roma, oiga, pero si en Roma había esclavitud, ¿qué me está usted diciendo? ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con las referencias históricas improcedentes. Pero bueno, lo importante de este acta de misión es que todas las cortes, todos los arbitrajes administrados tienen una orden procesal primera, donde se ordena cómo va a ser el arbitraje. Es decir, que el arbitraje no empieza con una demanda y con una contestación a la demanda, sino que empieza con una solicitud de arbitraje, donde hay que decir muy poco, lo mínimo, para no enseñar a la otra parte las cartas. Normalmente es un folio, 2 folios, donde se dice, hicimos este contrato, esta parte lo incumplió y queremos poner en marcha el arbitraje. Y la Corte dice, pague usted esta cantidad para que empiece el arbitraje. Entonces, esto es lo que hay. Entonces, una vez que ya se ha admitido, la Corte admite la solicitud de arbitraje y la contestación a la solicitud, pues se hace este documento donde se fija quiénes son los árbitros, cuáles son las reglas procesales, que aquí no se aplica nunca el derecho procesal interno, sino que son las reglas. Normalmente hay opciones. Aquí en España, pues tenemos el Club Español del Arbitraje, que tiene un reglamento modelo, que tiene unas reglas procesales. La Corte de Arbitraje tiene sus reglas por la CIMA, tiene unas reglas procesales muy cortas, muy pequeñas, pero tiene unas normas procesales, y la sustanciación de las actuaciones arbitrales pues se realiza de acuerdo con estas normas. Ahí se establece si va a haber bifurcación, en el sentido de si va a haber un incidente previo para impugnar la cláusula arbitral, si lo que sería un incidente que acabaría con un laudo parcial, es muy frecuente. Si va a haber reconvención, si no va a haber reconvención, cómo se va a presentar la prueba, cuáles son los días donde se van a realizar las audiencias, dónde se van a realizar las audiencias, bueno, pues todos estos extremos, las direcciones donde se van a remitir, digamos, las comunicaciones, etcétera. Y todo esto, pues, digamos, sin acudir a la ley de enjuiciamiento civil, normalmente hay unos bloques normativos, hay 2 que se utilizan hoy día y que los tribunales de Madrid son los que emplean, que son las reglas de la International Bar Association, que son unas reglas sobre prueba, es decir, las reglas procesales, cómo se deben de presentar la prueba documental, la prueba testifical, la prueba pericial y la inspección ocular, si esto ocurre así. Y entonces, bueno, pues están estas reglas ahí. Son unas reglas, he de decir, muy anglosajonas. Y bueno, pues aquí nos han comido el terreno los anglosajones. Hay un sistema que se llama la cross-examination, bueno, que es distinto del interrogatorio que se hace en los procedimientos jurisdiccionales. Es decir, que concretamente los testigos van con su testimonio ya escrito y normalmente comienza la parte contraria a preguntar y los árbitros tienen que controlar que solo se pregunte sobre lo que está en el escrito. Bueno, es una técnica muy interesante, muy bonita, que para eso hay que estudiarla, pero bueno, que viene ahí en las reglas. Cómo deben de presentarse los documentos, si se admite esta institución que nosotros no tenemos en nuestro ordenamiento, que es el discovery, es decir, los países anglosajones tienen la moral distinta de la nuestra, es decir, nosotros tenemos la moral católica y ellos la moral protestante, son distintas. ¿Cuál es mejor? Son distintas. Pero esto se traduce en el derecho procesal en que nosotros tenemos la verdad formal y ellos la verdad real. Y entonces, pues esto implica que como no puedes mentir,
pues entonces la otra parte te puede pedir cualquier documento. Y entonces que exhibas pues toda la correspondencia o toda la contabilidad, te puede pedir, entonces se llama discovery, para que tú descubras, dentro de lo que se llama la fishing expedition, una expedición de pesca, voy a ver qué hay y tú también puedes hacer lo mismo. Entonces esto, bueno, pues esto se quita. Si tú tienes un procedimiento en España, pues esto lógicamente no hay por qué aplicar todas las reglas, tú puedes seleccionar las reglas que quieras. Es decir, esto es el tema, ¿no? Bueno, entonces, pues hay un tema aquí que es importante, que son las medidas cautelares. Y aquí hemos avanzado bastante, en el sentido de que la ley del 88 no tenía medidas cautelares. Y la ley del 2003 permite, insisto, los árbitros pueden dictar medidas cautelares. Que tienen, la ley incluye la posibilidad de que los árbitros dicten medidas cautelares. Punto. Que lo hagan o no lo hagan, pues ya depende, porque luego pues el problema de la eficacia de la medida cautelar, pero poder pueden y se piden. Lo que pasa es que hoy día, con la pandemia y con todas estas cosas, han aparecido nuevas instituciones muy interesantes en todas las cortes, y entre ellas la CIMA. Y es que para eso está la institución arbitral. Y entonces, con carácter previo, lo que se llaman las medidas cautelares inaudita parte, lo que es antes de que comience el proceso. Es decir, que si tú quieres bloquear la cuenta para que no se te vayan con el dinero, que se cierre la fábrica, una medida cautelar. Saben ustedes que las medidas cautelares se rigen por las reglas de fumus bonus juris, aparicia de buen derecho, periculum in mora y la caución correspondiente. Y entonces hoy día las Cortes ofrecen lo que se llama el árbitro de emergencia. El árbitro de emergencia. El árbitro de emergencia es una persona dentro de la lista de árbitros, una persona nombrada por la Corte, para que en una semana, 10 días, pues realice un proceso cautelar, pida a las partes que informen y entonces dicte la medida cautelar. Yo, por ejemplo, he tenido un caso en el cual pues, se trataba de cerrar un hotel o no, entonces, pues, claro, el secreto es que lo aprendí de los jueces, depende de la caución que pongas. Claro, pues, claro, la caución es asegurar a la otra parte también el derecho, es decir, que oiga, la medida cautelar me afecta, pero también para eso está la caución. Entonces, yo puse una caución que al final pues, se llevó, pero bueno, dicté la medida en 10 días. Es decir, que cobré por esto 2.000 euros. No crean ustedes que me hice rico con esta medida cautelar. Bueno, porque es razón de la cuantía, en fin, todo esto, pero funciona. Entonces, también se puede pedir al juez. Y entonces la ley establece, aquí tenemos el juzgado 101, entonces aquí no es el Tribunal Superior de Justicia, sino que en cada comunidad autónoma hay un tribunal de primera instancia que es el que puede dictar la medida cautelar. Entonces, bueno, pues habrá que sopesar las ventajas que tiene que el árbitro dicte la medida, salvo que la Corte, con carácter previo, la haya dictado, que es lo más lógico, y hoy día todas las Cortes tienen este mecanismo, o que la dicte el árbitro. Yo en estos momentos tengo un arbitraje que presido yo, donde estamos los árbitros discutiendo si vamos a dar la medida cautelar o no. Está el tribunal arbitral dividido y entonces, pues, bueno, pues es un tema que está ahí. Y prácticamente en todos los arbitrajes pues funciona. Funciona. Medida cautelar es porque una de las partes tiene miedo a que la otra no pague los gastos de lo que era la caución judicatum solvi, ¿no? Es decir, que la caución de arreglo en juicio que está en el derecho procesal. Bueno, por lo tanto, esto se da. Entonces, bueno, pues los jueces colaboran, sí. Es decir, que la primera medida cautelar la tuvo Gonzalo Estampa, un juzgado de Málaga, sí, del sur, y le dieron las medidas cautelares incluso antes de la ley, es decir, que te dan la medida cautelar. Pero hay que mirar el tiempo y mirar a ver si es mejor hay que cada caso concreto, si el árbitro debe o pedirse al juez. Aquí la hay. Y en materia probatoria también, es decir, el árbitro no tiene imperio, no es jurisdicción y no puede ordenar nada. Es decir, que tú necesitas una prueba. Yo recuerdo de árbitro, pues quería pedir la lista de intérpretes jurados del Ministerio de Asuntos Exteriores y entonces, pues, bueno, pero ¿qué hice? Como yo había sido designado por el juez, pues dije, árbitro designado por el juez, ya coló, pero
si un ministerio recibe del árbitro fulano, pues que le pide esto, dirá, ¿y usted quién es? ¿Usted qué autoridad tiene? Entonces, para eso entonces está el juez. Y entonces, pues la ley de arbitraje establece la competencia del juzgado 101 para que tú dirijas respetuosamente a su señoría y le diga, yo necesito citar a este testigo. Solicitud de diligencia y entonces pues se hace y funciona. Claro, en el arbitraje internacional esto no funciona, porque claro, aquí no opera el auxilio judicial internacional. Yo tuve un caso donde quería citar a una testigo y imposible. Entonces me dirigí al juez, se lo pedí, pero al juez del país, pero el juez no tiene ninguna obligación, porque aquí no operan, no hay convenios internacionales, no operan las comisiones rogatorias. Pero bueno, la prueba funciona y esto es importante. Por lo tanto, recuerden ustedes que estas funciones, designación de árbitros, medidas cautelares y pruebas son apoyo, auxilio. Auxilio. Están previstas en nuestra ley. En el caso primero es el Tribunal Superior de Justicia, en los otros dos casos es el juzgado de primera instancia. Y luego está el control. Y el control es, digamos, la piedra ya creo que hablaron el otro día, el control es, digamos, una vez que se dicta el laudo arbitral, pues hay unos días para aclaración, que es importante, porque si no se hace la aclaración luego no te van a admitir una de las causales que se llama incongruencia extrapetita. Es decir, que tú antes de, si tú quieres impugnar el laudo por incongruencia porque los árbitros se hayan excedido en el objeto del arbitraje, pues tienes que pedir aclaración. Es decir, que no, pero la aclaración no es un recurso, sino que tú te diriges al tribunal arbitral para que te aclare el periodo de 20 días, muy poco, para que te aclare todo esto. Entonces, las causales de anulación, pues es, aquí en España no tenemos el mismo texto que hay en la ley modelo. Hay unas modificaciones raras en la reforma del 2011, donde se dio, digamos, demasiado poder al tribunal, en el sentido de que la ley modelo habla de causales que solo pueden ser aplicables de oficio por las partes y causales que pueden ser empleadas solo por el tribunal, concretamente el orden público y la arbitrabilidad, si la materia es arbitrable. Entonces, en España, pues diríamos que de alguna manera el artículo 40 pues, ha sido utilizado por la jurisprudencia para que el juez controle todo. Entonces, se ha hablado de una cosa, se ha hablado de muchas cosas, ¿no? Se ha hablado del orden público procesal, se ha hablado de cosas, claro, todo, porque claro, la parte que pierde, aquí siempre hay una parte que pierde y una que gana, y la parte que pierde, pues lógicamente querrá convencer al juez de que anule el laudo. Y entonces, bueno, pues aquí vuelvo al caso que contaba de la jurisprudencia del 2015. El año 2015, pues vino una serie de decisiones en las cuales, pues, se decía, por la parte que quería impugnar el laudo, que el laudo vulneraba el orden público de la Unión Europea. Y entonces, pues, se anularon. Las primeras anulaciones, pues, bueno, hubo división de opiniones. Y entonces, pues, hubo artículos muy duros. Es decir, hicimos un número especial de la ley y hablaba de los riesgos de la heterodoxia arbitral. Y algunos abogados conocidos, pues, dijeron, no está mal. Claro, eran los que estaban involucrados en los casos. Hasta que a partir de ahí hubo una jurisprudencia que se anulaban todos los laudos. Era como aquel profesor que había en la Facultad de Derecho, que se llamaba, bueno, no recuerdo ahora, era un profesor de Derecho Financiero, que suspendía no solamente a todos los alumnos, sino a los que pasaban por el pasillo, ¿no? Es decir, que, entonces, pues en este caso empezaron a anularse laudos arbitrales. Y entonces, pues, fue una jurisprudencia. Merino Merchán, que es letrado de las Cortes, que es, digamos, un gran árbitro, dice el periodo omnioso, es decir, que pero son omniosos, es decir, que duró pues hasta. Entonces se anularon muchos laudos. Pero esto pasa como pasó en esta canción que se atribuye a Bertolt Brecht, la letra, pero que era de un pastor protestante alemán. Dice, primero vinieron a por los comunistas, como yo no soy comunista, pues nada. Luego fueron a por los demócratas, los socialistas, como yo no soy socialista, nada. Y luego vinieron por los demócratas,
bueno, y ahora me llevan a mí. Bueno, pues aquí pasó lo mismo. Entonces empezaron a anularse laudos y claro, llegó un momento que se anularon laudos de despachos importantes y de árbitros importantes. Entonces ya la cosa pues empezaron a hacerse congresos, seminarios. Yo ya me aparté, yo estuve al principio, yo me quité del medio, no estuve ahí, es decir, que soy, pero digamos que congresos. Y entonces esto repercutió mucho en la imagen de España. Porque como somos tan tontos muchas veces los españoles, pues íbamos por ahí diciendo en España no nos anulan los laudos, ¿qué más querían los extranjeros? Y veis, en España se anulan los laudos, venid a París, que aquí esto es muy bonito, porque aquí no pasa nada. Y entonces, bueno, pues es más, yo me acuerdo que hablé con el decano, que mira, yo aquí no voy a publicar ningún voto particular, no publico esta jurisprudencia, porque esta jurisprudencia nos hace mucho daño, que vale más publicarla de otros tribunales de justicia. Bueno, entonces, esto se llevó al Tribunal Constitucional, 2 sentencias del año. ¿En qué cambió la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Bueno, pues reducir el ámbito del orden público, es decir, que no se puede, concretamente, el juez no puede entrar en el fondo de lo que hagan los árbitros. No puede entrar en el fondo, sobre la base del orden público, esto es lo que hay. Y eso reiteradamente. Es decir, que la solución, tú vas a un árbitro, te arriesgas a lo que llega al árbitro. Pero diríamos que tú lo que no puedes lo que no es una apelación. Y de alguna manera lo que hacía el Tribunal Superior de Justicia era la apelación. Apelaba, entraba en el fondo. Incluso eran laudos de 80 folios, eran laudos larguísimos y entraba. Y el señor árbitro hizo esto y este señor árbitro hizo esto otro, es decir, que entraba. Dijo, no se puede entrar en el fondo. Y luego, pues, otra cuestión era la motivación. Entonces, pues claro, normalmente, a veces hay un laudo donde hay 2 árbitros que dicen una cosa, otro que dice, y entonces al juez le dice, no, me gusta más lo que dice el voto minoritario, que ese voto minoritario no conforma la voluntad del laudo. Por tanto, usted no puede entrar si la motivación era errónea, si la motivación era irracional, si había ausencia de motivación. Los laudos deben motivarse, eso sí. El artículo 37, párrafo 3º, obliga a motivar los laudos, eso sí. Pero digamos que, y los laudos tanto los de derecho como los de equidad, pero de ahí a que, digamos, no hay, y esto es lo que sentó el Tribunal Constitucional, no se aplica el mismo test de constitucionalidad para las sentencias que para los laudos arbitrales. Entonces, bueno, pues esto, digamos, ha salido. Causales, pues las causales fundamentalmente es que exista convenio arbitral. Pues esto, ahí hay los temas del arbitraje societario, es decir, que se pueden plantear ahí. Esta es una causal. Segundo, pues la indefensión, que es una de las que más se utiliza. Es decir, que la indefensión implica que no se haya dejado. El arbitraje está caracterizado, esta planta que hay verde, que tiene esta sustanciación de las actuaciones arbitrales, debe respetar 3 principios de base, que es el principio de audiencia, el principio de contradicción y el principio de igualdad. Principio de audiencia, principio de contradicción, principio de igualdad. Y entonces, pues, si los árbitros en el laudo arbitral, y esto es muy importante cuando se está redactando un laudo arbitral, violan alguno de estos principios, pues el laudo puede ser anulado por indefensión. Y también puede ser anulado por indefensión cuando, digamos, no haya notificaciones, no se notifica una parte que hay un laudo. Es decir, que aquí sí sería la máxima procesal de nadie puede ser condenado sin ser oído. Es decir, que lógicamente ahí entra todo el tema de la notificación. Pero el tema de la indefensión se da. Es decir, que no se ha dado la parte, hay que tener mucho cuidado, tratar a las partes con igualdad, etcétera, a pesar de que los principios aquí domina la flexibilidad. Es decir, no se dan las características de la ley de enjuiciamiento civil, ¿no? Es decir, entonces, y luego hay otra causal importante que es la incongruencia. Es decir, que los laudos, dije antes que los árbitros deben de pronunciarse sobre lo que las partes le piden. No se puede ir más allá. Tú no puedes. Yo tuve un caso en el cual pues se pedía, era un caso muy importante porque decidía la cerveza en España.
tirada de la cerveza. Entonces, pues el tema era si había que vender las acciones o no había que vender las acciones. Y entonces, bueno, pues nosotros nos pronunciamos 2 árbitros diciendo que había que vender las acciones. Entonces, esta parte del laudo la anularon. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado. Así que yo creo que no, sin razón, pero se anuló esta parte. Por lo cual, digamos que los árbitros tienen que siempre estar con el objeto del arbitraje y no salirse, no pretender que eres juez, no hacer justicia, ¿no? Tú resuelves un caso, naturalmente aplicando criterios digamos, de respeto a los principios de audiencia, contradicción, igualdad de las partes. Y luego, pues está, es decir, estas son las causales principales. Estas son las causales principales. Y entonces, bueno, pues tienes que tener, digamos, mucho cuidado en que todas estas cosas funcionen. Y entonces, bueno, pues insisto en que la falta de respeto de estas cuestiones pues te producen la anulación del laudo arbitral. Y concluyo ya. Como se ha señalado, pues los árbitros no son jurisdicción y no pueden ejecutar el laudo. Por eso yo en este edificio me alargo, me salgo de la planta arbitral y entonces hay que ejecutar. ¿Cómo es? Muy fácil, pues es el despacho de ejecución exactamente igual que una sentencia. Es decir, que se va al juzgado como si fuera una sentencia y entonces hay ya una jurisprudencia consolidada. Esto se va al juzgado de primera instancia, al juzgado de la ejecución del laudo arbitral. Cuando se dan 2 requisitos. Primero, que el laudo no ha sido impugnado y por tanto es firme. Mientras el laudo no esté en anulación, tú no puedes ir a la ejecución, obviamente. Que tiene que haber una decisión donde se ha confirmado el laudo. Y entonces hay 2 requisitos. Por ejemplo, uno de los magistrados que estaba en la sala primera hizo la tesis doctoral sobre este tema, la ejecución de los laudos arbitrales. Entonces, en aquella época había una jurisprudencia de las audiencias, digamos, problemática, porque pedían muchas cosas y vinculaban la ejecución a volver otra vez a comprobar digamos, la validez del laudo. Aquí solamente hay dos elementos. Primero, si ha habido notificación y que tienes que presentar el laudo, claro, originalmente. Y entonces se produce la ejecución. Y yo creo que con estas ideas y con este ejemplo que me ha servido mucho, pues pueden ver ustedes que nos movemos en un mundo en el cual, pues, claro, la parte que está en mi blog, fundamentalmente es la parte de abajo, son las sentencias, y yo les invito a que lo lean, que lean las sentencias del último año, que vean ustedes ahí que estas sentencias, pues en general, son muy buenas y que diríamos podemos confiar en nuestros jueces para la solución, para, digamos, para el auxilio y para el control y para la ejecución de las decisiones arbitrales. Muchísimas gracias. Pues Carlos, muchísimas gracias a ti, que siempre es un placer que vengas, además la segunda vez que tenemos hoy y además, bueno, también el curso de arbitraje que se da en el Colegio de Abogados, también por parte de él y la verdad es un placer oírte. Os hemos dejado a los asistentes también el enlace en el chat, ¿vale? Para que podáis consultar este blog que además os estamos compartiendo ahora mismo. Que además es completísimo porque como ha comentado... Y gratuito, que es fundamental. 7 millones de entradas, 7 millones de entradas. Que no es poco. Vamos a ver, un almacén del saber en el mundo del arbitraje que además, como ha comentado además José Carlos, el arbitraje, hay que saber de arbitraje evidentemente, pero colateralmente toca una multitud de disciplinas dentro de las distintas ramas jurídicas. Es que hay arbitraje deportivo, hemos visto másteres especializados en esa materia, por ejemplo, y sin duda que podáis consultar este material, pues es una fuente de conocimiento para vosotros que ya os digo, lo tenéis en el chat, lo podéis consultar, se actualiza. Vamos, entiendo, diariamente, yo solamente entiendo el 25 de octubre, ya es que solamente hay 6 entradas. No está mal. Entonces, nada, simplemente hay una pregunta importante que quiero hacer, José Carlos, respecto
¿no crees que el abuso por parte de la jurisdicción de ese control bajo el pretexto de proteger el orden público económico, el orden público procesal, que encima además se puede afectar pues, el ámbito de la Unión Europea, como habías comentado antes, no desvirtúa en sí mismo pues no solamente bueno, pues el sistema jurisdiccional como tal, sino también la propia institucionalidad? Bueno, pero fue un periodo y que ha acabado. Entonces, el Tribunal Constitucional lo ha solucionado y entonces ya la jurisprudencia a partir de entonces funciona perfectamente. Por tanto, hoy día el orden público, claro, el problema no es de los jueces, y no es del magistrado. El magistrado, él piensa esto, tendrá sus razones para pensarlo, y por tanto, pues no lo hace de mala fe, por supuesto. Él tiene, digamos, una concepción que tiene, pero es una concepción que parte un poco de una noción que se ha superado, no lo dije, pero lo digo ahora, que es la noción de equivalente jurisdiccional. Es decir, las primeras decisiones del Tribunal Constitucional elaboraron la doctrina del equivalente jurisdiccional y a partir del equivalente jurisdiccional, como dice, como el arbitraje, pues se aplicaba todo ahí. Y entonces el Tribunal Constitucional ha dicho que no hay equivalente jurisdiccional, que es otra cosa distinta, que no está la tutela judicial efectiva ahí. Bueno, entonces, a partir de ahí, el tema se ha liberado y por tanto hoy día nuestra jurisprudencia es perfecta. Es decir, que vamos, tú puedes estar de acuerdo o no. Yo dicto laudos y claro, lógicamente siempre estaré pendiente de que me puedan anular el laudo. No, a nadie le gusta que le anulen el laudo. Entonces, los árbitros tendrán que actuar, digamos, correctamente. Porque aquí también, por parte de los árbitros, se han hecho cosas muy malas. Chiringuitos arbitrales, donde, diríamos, pues se daban los contratos y se estaba la Corte también, donde tuvieron que fulminarlos. El Tribunal Superior de Justicia hizo cosas muy buenas, acabar con los chiringuitos arbitrales. Así que, por tanto, eso es. Y luego, pues el tema también, es decir, que es un tema delicado, el tema de la independencia de los árbitros. Es decir, que aquí, pues, en este caso, las audiencias, pues, aquí, cuando eran competentes, pues aquí hubo un caso en el cual una personalidad, pues digamos, pues hizo cosas que no debía, no declaró, digamos, sus vinculaciones con una de las partes. Y te anulan el laudo, incluso, como he dicho, quiero citar el caso Puma. Es decir, Puma ante el Tribunal Supremo puso una sanción. Y no solamente en España, sino en otros países. Y por tanto hay que tener mucho cuidado, porque aquí al principio pues había árbitros que se repartían los árbitros. Es decir, aquí hubo cosas muy feas al principio. Decía, bueno, oye, dame algo que si no me nombran más árbitros. Claro, cosas de estas. Hoy día he de decir, que en estos momentos pues tengo varios arbitrajes que funcionan con gran profesionalidad, pero que por parte de los árbitros se han hecho auténticas barbaridades. Y que, por ejemplo, pues una corte de arbitraje que nombraba siempre de árbitro al presidente de la corte. Claro, decir que claro, entonces, oiga, mire usted que eso no es así. Entonces, todo esto se ha ido corrigiendo. Y entonces los tribunales han puesto orden ahí. Es decir, que por tanto, digamos, no solamente es criticar que anulen laudos arbitrales, sino que han puesto orden y han hecho cosas bien. Todo se puede mejorar, pero diríamos, yo creo que hay hoy día, las cortes además han ido decantándose, algunas han ido desapareciendo, y en términos generales, aunque hay competencia, no hay guerras, diríamos, no hay unas guerras, no. Es decir, que yo, pues aquí hay varias cortes en Madrid y bueno, pues las relaciones en términos generales, es decir, no son digamos, de hostilidad, ni mucho menos. Es decir, y entonces, porque hay una vocación a favor del arbitraje. Y entonces, en ese sentido, pues quiero llamar la atención de que no es un mundo, es un mundo competitivo, eso sí, claro. Y obviamente los grandes despachos, pues entre ellos compiten por llevarse las grandes causas. Es decir, que es obvio. Pero hay profesionalidad. Y yo creo que también los tribunales superiores de justicia han contribuido a esta profesionalidad. Por lo tanto, yo no quiero aquí venir no, los jueces son muy malos, no. Pues hay jueces malos y hay árbitros malos, obviamente.
pero en general hay bastante profesional. Respecto de la posibilidad de poder adoptar medidas cautelares, poder solicitarlas al juzgado, bueno, ¿nos puedes comentar cuáles son las principales que suelen solicitar? Pues, congelación de cuentas, pues a lo mejor retirada del pasaporte de alguna persona concreta, Sí. embargo de algún tipo. Tengo un artículo que está en mi blog, si entras ahí en mi blog, pues en mi blog hay una cosa que pone currículum. Ahí en la pestaña de arriba del todo, sí, ahí pone currículum. Y entonces ahí están todos mis artículos, en esa página de currículum. Y entonces ahí tengo un artículo donde digo justicia cautelar. Si pones ahí en el índice arriba, abajo, baja un poco más, baja un poco más. Baja un poco más. Ahí, buscar. Ahí, buscar. Ahí es donde sí, pon justicia cautelar. Creo que. Y pinche ahí. No, pero no, era el currículum, era donde había que, no, perdón, no había que pinchar ahí, había que pinchar arriba en el buscador general, no en el de, una vez que entramos en currículum, entra en currículum y ahora ponga ahí en la búsqueda de la página, en el de arriba del todo. No, ahí, el buscador de Google. Ah, el buscador de Google. El buscador, sí. Vale. Con justicia cautelar. Pero dentro de la página, dentro de la página. Fernando. Bueno, pues ahí vendrán seguramente. Arbitraje y justicia cautelar. Ahí, entonces ahí vienen todas las causas en las cuales, vienen todas las categorías en ese artículo. Ahí vienen, no, es que es el artículo. Vamos a ver, entra en currículum, entra en currículum. Sí. Y entonces pincha en currículum. Y entonces, dentro del currículum, una vez que hemos entrado en currículum, hay que buscar el buscador de la página, arriba del todo, sí, para la izquierda, la pestaña que está para buscar. Sí. Es que no la veo aquí porque no te preocupes, medidas cautelares. Sí. Pero dentro de esta página. Más abajo, más abajo. Otra. Hay varias. Otra, la siguiente. Otra. Justicia cautelar. Justicia cautelar. Y ahí viene un artículo mío, donde vienen todas las. Ahí está. No, constitucionalización. Justicia cautelar. Más abajo. Buscar. Sí, arbitraje y justicia cautelar. Ahí. Pues ahí están todos los. Ahí se entra en esa. Ahí PDF, ahí a la izquierda, arriba. Ahí está el PDF. Y entonces ahí están todas las modalidades de justicia cautelar que se dan en el arbitraje. Es decir, que responde a tu pregunta. Tendría que decir que viene. Entonces, en la página web ahí tienen pues muchos artículos de arbitraje y entonces ahí se ven todos los procedimientos. ¿No? Es decir, que está ahí resuelto. Lo digo para que dentro del blog se puede. Vamos a ver, yo este blog me divierte hacerlo, yo dedico 2 horas al día, 3 horas al día a hacerlo y he de decir que, bueno, pues no me da beneficios directos, ¿no? Pero diríamos que es un complemento y sobre todo para mí y para la gente que trabaja conmigo, ¿no? Que está ahí todo. Entonces ahí viene, a la pregunta viene ese artículo y contesta todo. Bien, nos preguntan, te voy a formular alguna pregunta de los sí, si las dos partes implicadas en un conflicto designan de forma particular y privada a un árbitro, puede ser un abogado, por confianza, que ambos tienen en él, las dos partes tienen confianza en él, este puede realizar el convenio y el correspondiente laudo de forma privada, es decir, sin dar cuenta en ninguna corte o por el contrario. Sí, eso es lo que dije antes. Sí, esto es muy, muy habitual. Vamos a ver, esto es muy habitual. Y he de decir que los arbitrajes que más dinero dan son estos, que no se entera nadie. Es decir, aquí yo recuerdo un árbitro que se compulsa en la moraleja al lado del de Rocío Jurado por un arbitraje. Y no se enteró nadie. Que era por un tema entre la SEAT y la Fiat. Es decir, no se enteró nadie.
Entonces, pues, lógicamente, cuando hay un caso que nadie se quiere enterar, es decir, que el único que se tiene tiene que enterarse es el árbitro. Y entonces el árbitro lo que se le hace es se le exige un acuerdo de confidencialidad. Y claro, si viola este acuerdo de confidencialidad le cae el peso de la ley. Y entonces él resuelve, claro, si una de las partes no está de acuerdo y va al juez, pues ya se descubre. Pero bueno, los jueces normalmente lo sabrá el juez, pero lógicamente no se dice, normalmente hay confidencialidad en el contenido. Es decir, en cuanto a la confidencialidad, las cortes de arbitraje, pues hoy hay una tendencia a que se publiquen los considerandos jurídicos, pero muchas veces se sabe quiénes son las partes. Aquí, leyendo en mi blog la jurisprudencia, se sabe quiénes son las partes, cuál es el problema. Bueno, pues claro, la justicia es pública. Entonces, la pregunta está muy bien planteada. Tú pides para eso es el arbitraje, ¿no? ¿Ese árbitro, en todo caso, está obligado a decir o a manifestar la corte a la que pertenece o a la que está escrito? No. O sea, el árbitro único que tiene que responder según la ley es, primero, que es independiente de las partes. Es decir, lo que se llama la revelación. Entonces, son tres cosas. Tú tienes que declarar tres cosas. Y declararlas bien. Y como no las declares bien, se te cae el pelo. Por tanto, y muchos árbitros han caído y han desaparecido del mundo por no cumplir. Primero, tienes que decir si eres independiente. Es decir, eres independiente que no tienes relaciones con las partes, ni parentesco, ni nada, ni que no has trabajado en el despacho. Entonces, para eso hay unas reglas que se llaman las reglas de la IVA, que te dicen, bueno, pues si has trabajado hace 30 años no tienes que declararlo. Hay lo que se llama la lista roja, la lista ámbar, la lista verde, pero tú tienes que hacer la declaración. Luego hay una declaración que es más difícil, la independencia, la imparcialidad. Tú vas a ser imparcial. Bueno, pues si tú tienes a un señor que es del Atlético de Madrid y tú eres del Real Madrid, sí que muchas veces, ¿cómo vas a demostrar la imparcialidad? Pero bueno, hay que hacerlo muchas veces. Y luego está la disponibilidad. Esto es importante. La disponibilidad implica que aquí normalmente los arbitrajes siempre caen en los mismos árbitros. Aquí en España, por ejemplo, hay 5 o 6 árbitros estrella. Son los que llevan casi todos los arbitrajes. Es más, claro, lógicamente han conseguido esta fama con todos sus méritos. Y luego hay 12 o 13 y luego está el resto. Entonces, pues, lógicamente, para que tú te nombren árbitro, tú tienes que demostrar. Pero claro, el problema es la indisponibilidad. Que como siempre caen los nuevos árbitros muchas veces, pues te encuentras con que el árbitro tiene a lo mejor 20 arbitrajes. Y yo he tenido casos donde hemos tardado a lo mejor año y medio, a pesar de lo que la ley diera celeridad, porque el árbitro no tenía tiempo. Pero las partes querían ese árbitro porque había demostrado su... Es decir, que cuando se nombra un árbitro, por lo general es que es un árbitro que da garantías a las partes, pero que no tienes por qué pasar por una corte. Entonces, en estos casos, hay un reglamento específico para estos casos que se puede aplicar, es el reglamento UCITRAL, que tú puedes utilizar este reglamento. Yo he tenido 2 casos de arbitraje ad hoc y he de decir que han sido los más rentables que he tenido en mi vida. Es decirlo con toda sinceridad. Vamos a ver. Vale. Respecto al arbitraje nos preguntan, bueno, por supuesto, saludos a los asistentes que nos estáis haciendo preguntas. Vale, ¿en qué momento se pueden reclamar honorarios? Pues, de acuerdo, y en el caso de reclamarlos, ¿cuál es el procedimiento? ¿Pero de los árbitros o de los abogados? Entiendo que de los árbitros. Bueno, vamos a ver. Claro. El primer arbitraje que tuve tenía el secretario de la corte, era uno de los individuos más tontos que he conocido en mi vida. Creo que los más tontos han sido catedráticos de universidad, ¿no? Pero curiosamente este no lo era. Pero entonces, este hombre lleva un arbitraje y cuando voy a cobrar los honorarios se había olvidado de pedir a las partes la provisión de fondos. Y claro, la parte que perdió no me quería pagar, porque como era lógico.
Bueno, entonces esto es una picaresca. Entonces, bueno, las Cortes hoy día esto ya no es así. Entra la jura de cuentas aquí. Sí, la jura de cuentas. Entonces, aquí si el arbitraje es ad hoc, pues tú negocias con las partes y dices, bueno, ustedes me van a pagar tanto y luego liquidamos cuentas. Y tú liquidas cuentas, puede ser un árbitro o 3 árbitros, es decir, que el arbitraje ad hoc. Y en el resto, pues la Corte lo primero que hace es buscar, el calculator, es decir, que es el calculador de los gastos, y entonces, bueno, pues hay una tarifa máxima, una tarifa media y una tarifa mínima. Entonces dice, ¿y cuánto es? Pues teóricamente la Corte decide si por la dificultad del caso, por el tiempo empleado, pues te da la tarifa máxima, la mínima o la media. Se establecen los baremos. Sí. Y entonces, y te lo dice, normalmente aquí en Madrid, por ejemplo, te dice, mire, ya tenemos los fondos y entonces van a cobrar tanto. Y entonces se cobra. Bueno, he de decir que no solamente hay tontos aquí, porque yo tuve un arbitraje en una institución muy famosa internacional y cuando vamos a cobrar, una parte no había pagado los honorarios. Y entonces la alternativa que nos daban era no dicten la decisión. Como, ya que la hemos hecho, entonces pues sí, pero se cobra. Y se cobra incluso en Cuba y todo esto se cobra. Yo no he tenido... Pero claro, el problema es que si tú tienes estas Cortes que están empezando, pues como no funcione esto, estás perdido. Y ya digo, en el primer caso, bueno, ¿por qué cobré? Porque una de las partes impugnó un laudo arbitral. Y entonces pero tuvo que esperar 2 años. Hubo que ir a la audiencia provincial en aquella época, la audiencia provincial confirmó el laudo y entonces en costas, pues, naturalmente, y entonces cobré, decir, sé lo que eran, 15.000 pesetas, o sí lo que era, 20.000 pesetas, lo que era en aquella época, lo que se cobraba en aquella época. Y entonces yo todavía me acuerdo del secretario de la Corte, que afortunadamente ya no está. Pues José Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a vuestra disposición. Y entonces, bueno, pues yo os animo a que sigáis con esto del arbitraje y yo estaré siempre a vuestra disposición. En todo caso, pues los que sigan mi blog tienen ahí mi dirección y todo esto y cualquier cosa, pues estaré yo ya tengo una edad en la cual, pues, digamos, ya la vanidad, digamos, ya no tengo, ya la tengo superada y ya no tengo estas cosas y entonces, pues, lo que hago es lo que me divierte y me divierte esto del arbitraje y, bueno, si me cago en arbitraje, pues no lo voy a decir. Bienvenido sea. Pues muchísimas gracias y ha sido un placer estar con vosotros esta tarde. Muchísimas gracias a todos. Recordaros, la tercera sesión que tendremos será el próximo 10 de noviembre, jueves 10 de noviembre, y bueno, pues tendremos a Francisco Peol Pérez y bueno, pues ya hablaremos más del arbitraje financiero, que además está teniendo pues, más fuerza, más impulso en estos últimos años y vamos, sí, esperemos que además os guste. Podéis seguirnos en redes sociales, consultar la página web de CIMA y por supuesto el excelentísimo blog de José Carlos Fernández de Rozas. Y nada, muchísimas gracias por todo y nos vemos en la siguiente sesión.